acompaña el concejal por el movimiento Renace, el ingeniero Omar Álvarez. Omar, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues se aprobó ya el paquete de reformas a la ordenanza que permite controlar, vigilar la pandemia en el Cantón Cuenca. Nos gustaría un poco conocer los detalles de la misma y sobre todo saber si es que esto está ya en vigencia o desde cuándo entraría en vigencia. Muy buenos días, querida Rosanita. Un saludo cordial a usted, a todos quienes hacen Antena Uno y a los seguidores a través de las diferentes señales audiovisuales y los medios tecnológicos. Ciertamente, pues creo que es una noticia muy positiva para la ciudadanía. El viernes pasado, en una sesión de consejo bastante interesante, intensa, en donde el debate pues primó sobre las decisiones y acuerdos y en el sentido de agotar todo lo que correspondía en el análisis sobre la base de los informes técnicos de diferentes instancias de la municipalidad y no solamente de aquellos, sino de la ciudadanía en pleno, pues pudo finalmente hacerse, digamos, definir con precisión las reformas que están en vigencia desde el mismo día viernes, apenas terminaba la sesión de consejo, en función de la disposición final, pues indicaba su inmediata aplicación sin perjuicio de la publicación en el registro oficial correspondiente. Y quizás aquello era necesario hacerlo de esa forma. Recordemos que este sábado pasado pues hubo un evento en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, la final del fútbol femenino, en donde las chicas nuestras, y digo nuestras, pues somos todos, de todos los cuencanos del Club Deportivo Cuenca, nuestras famosas leonas, pues iban a tener la final última del campeonato femenino Y ecuatoriano fueron de campeonas fútbol. además. Y por supuesto, además, pues las felicitaciones, obviamente, no es tarde para sumarnos al reconocimiento, al esfuerzo, al trabajo, a la entrega, al sacrificio de las chicas que nos han demostrado a los varones una vez más que más allá de cualquier situación, pues cuando ustedes, las mujeres, pues se proponen algo, lo consiguen a toda costa, ¿no? Nuestras felicitaciones nos han hecho nuevamente sentir muy orgullosos de ser cuencanos, pues hemos disfrutado del triunfo y claro, el evento pudo darse porque ya teníamos en vigencia en la ciudad esta posibilidad de reducción de las medidas restrictivas a propósito de la ordenanza que teníamos vigente desde septiembre del año pasado y que la semana pasada también, pues así como habíamos comentado con usted en algún espacio, pues se pudo percibir ya en el primer debate de que la voluntad del Consejo Cantonal ciertamente estaba orientada hacia la reducción de las medidas de restricción en términos generales. En el primer debate, pues se dejó abierta ya dicha voluntad y quedó pendiente para a segundo debate, pues afinar aquellas voluntades manifiestas. De esto se consolidó una vez más con la presencia de amigos también que hicieron uso de la silla vacía y que representaban a negocios o actividades que al momento existían, me refiero al momento del día viernes, existían restricciones absolutas como son bares, discotecas y organizadores, promotores de eventos culturales, artísticos, eventos que propician ciertamente aglomeraciones importantes. Sin embargo, pues de aquello, recalco una vez más, pues en el debate se analizaron los informes técnicos con cortes finales hasta el día viernes en algunos de ellos, y se daba a entender, ratificando lo que ya se había comenzado, de que las condiciones en la ciudad de Cuenca, en la provincia y en general en el país, por qué no decirlo, son bastante halagadoras. El nivel de inoculación supera ya el 85% en primera dosis y un poco más del 81% con las dosis completas, dependiendo del tipo de vacuna que se haya colocado. A ello se suma también pues estas datos importantes desde los frentes de salud, en donde las demandas de camas para pacientes COVID ha reducido muchísimo digamos, su necesidad de uso. Ujú. Cosa similar, pues las unidades de cuidados intensivos, casi podríamos decir que no hay necesidad de acudir a aquello. Es decir, son noticias muy importantes. Ahora, Hay una Omar, preocupación.
Ahora, Omar, si efectivamente estas son noticias alentadoras, no deja de preocupar, por ejemplo, en el caso de la ordenanza, ¿cómo queda el tema de los controles? ¿Cómo vamos a manejar el control del debido cumplimiento de estas reformas, de estos aforos, de estos horarios de circulación? Si efectivamente el equipo con el que cuenta la Municipalidad de Cuenca y los organismos realmente son insuficientes. Y la pregunta de esto va, siempre hemos insistido, debe ir por supuesto de la mano de la corresponsabilidad ciudadana, pero no deja de preocupar la presencia de estas nuevas variantes, por ejemplo la variante Mu, que es la variante colombiana o a la que se le ha conocido como la variante colombiana, ya es predominante en la provincia de Pichincha, al norte del país, y la presencia de estas variantes de todas maneras constituyen un riesgo latente para que pueda presentarse una nueva ola, como ya está ocurriendo en otros países, no solamente de los no vacunados, sino también una ola de personas que están vacunadas y que pese a la vacuna no están exentas de ser contagiadas. Exactamente, Rosanita, a lo que usted indica, pues también debería complementar la preocupación que se lo analizó el día viernes en el Consejo, en el que todavía en la ciudad de Cuenca existen poco más de 6.000 conciudadanos que tienen latente el virus, son portadores del virus, son portadores activos del virus. Es decir, que no solamente las nuevas cepas como tal, que son de mucha preocupación, sino también de que pese a las medidas importantes que se han tomado, pese al nivel de vacunación importante, pues no es que se ha superado la problemática derivada del COVID. Esto es importante entenderlo. Recuerda usted, Rosanita, que nos habíamos permitido hacer un comentario de que existía incluso la posibilidad de que se levantara la prohibición de circulación de vehículos privados. Sin embargo, y haciendo referencia a que todavía tenemos latente el riesgo, pues se ha preferido mantener digamos, un horario de prohibición que consideramos en términos generales necesario hacerlo porque, pues bueno, la prohibición estará latente desde las 2 hasta las 5 de la mañana. En ese horario, básicamente, no habría justificativo, salvo muy honrosas excepciones, no habría justificativo para la circulación de personas y de vehículos, evidentemente. Esto es un tema que siempre será de preocupación. Antes de la pandemia, con los momentos críticos y aún ahora, pues el tema del control siempre será objeto de crítica. Hemos estado preocupados, motivando, exigiendo permanentemente las diferentes instancias que tienen la obligatoriedad de hacerlo, que cumplan a plenitud su cometido, es decir, en este caso al EMOV, a la Guardia Ciudadana, a las propias instancias del control de uso de suelo en términos del control de los horarios de atención al público, y se lo ha estado realizando, pero como usted bien comenta, lastimosamente el nivel de infracción parece que es mucho, me refiero al número de personas, es más alto que las propias posibilidades del municipio de Cuenca. También se ha exhortado, se ha pedido al señor alcalde que él disponga que se mantengan los controles de manera permanente. Pudimos observar el fin de semana, precisamente el día viernes en la noche y el sábado, el viernes de la noche quizás fue algo un poco previsible, como todavía no estaba en el dominio público las nuevas medidas, pues la ciudadanía mayoritariamente observemos, quizás por costumbre, que ya a partir de las 11 de la noche bajó muchísimo el nivel de uso de vehículos privados, pero el día sábado pudimos observar un poquito más de distensión en el uso de los vehículos, pero a las 2 de la madrugada pues se notó totalmente una reducción, diría yo prácticamente a cero, de la circulación de vehículos privados. Esto da cuenta de que creo que hay una voluntad también, hay un entendimiento ciudadano de reconocer las medidas y que sin necesidad de que hayan controles, pues por propia responsabilidad ciudadana se está actuando de esa manera. Sin embargo, siempre será necesario estar pendientes. Y en este sentido, el compromiso de aquellas instituciones de mantener los controles correspondientes. Esperemos que no haya necesidad de sanciones. Las restricciones latentes son muy pocas, diría yo, casi que no habría necesidad de llegar a estar siempre monitoreando aquello, pero de todas maneras la Ahora, responsabilidad tanto de la Omar, Guardia Ciudadana.
En estos nuevos servicios que se van a abrir nuevamente, que se van a reabrir a propósito de estas reformas en la ordenanza, como son bares, discotecas, si no me equivoco, centros de tolerancia también, se va a mantener esa propuesta que se había anunciado de que podrán ingresar únicamente las personas que hayan sido vacunadas, o va a poder ingresar cualquier persona. Es un tema, Rosanita, que el Consejo Cantonal no puede intervenir. Recordemos que por libertad de conciencia, pues en política pública no podemos hacer más allá de lo que la ley señala, lo que la ley permite o prohíbe. No existe la posibilidad de que desde la política pública se pueda poner condicionantes para la actuación social, en este caso, desde el municipio o el gobierno central. No podría, salvo que se decretase un nuevo estado de excepción y se pierdan las garantías constitucionales. Al momento, pues tenemos en plena vigencia dichas garantías y no se puede emitir regulaciones al respecto, pero sí, a la inversa, ¿no? Los propietarios entendemos que estos espacios son privados que prestan un servicio al público. Ellos sí, como privados que son, pueden poner parte de sus requerimientos, lo que quizás se conoce en el sentido ya genérico, poner restricciones de ingreso especiales que lo consideren adecuado, y nos han indicado que estarían dispuestos, esperemos cumplan de esa manera, que para el ingreso a estos lugares, hablemos de bares, discotecas y obviamente centros de tolerancia, iban a poner como parte de sus condiciones de ingreso el derecho de admisión, que se lo conoce, el que tengan las vacunas completas dependiendo de la marca, es decir, que presenten el carnet. Ha sido un compromiso de ellos. Exhortamos una vez más a aquellos propietarios que por el bien de la ciudadanía e incluso por el prestigio de sus propios locales, pues lo puedan hacer de esa manera. De esta forma, entendería que ellos darán a entender su preocupación, la garantía, y que quienes acudan a estos lugares pues sepan o tengan un poquito más, no sé si cabe el término de decirlo, de tranquilidad. Recordemos que la decisión ya es personal. Quien desee asistir, sabiendo el riesgo latente que puede haber, pues puede tener también algo de confianza, reconociendo que quienes están en el interior, pues todos están inoculados. Pero también, esto creo que, Rosanita, vale la pena indicar, ¿no? El hecho de que estemos vacunados no es garantía de que ya no va a suceder nada. El contagio puede estar latente. Obviamente las probabilidades de contagio se reducirán de manera importante, pero no es que se garantice de manera absoluta de que ya no va a haber contagios. Recordemos de que hay todavía más de 6,000 personas en la ciudad que tienen el virus latente, y pues evidentemente está circulando el virus. Y ni qué decir de las nuevas cepas que cada vez son más cercanas. Seamos muy cuidadosos. El equilibrio entre salud y reactivación económica siempre será importante mantenerlo, y para ello el comportamiento ciudadano resulta vital. Las normas son menos restrictivas, las aperturas, las libertades son más amplias, pero tienen que ser acompañadas siempre de la responsabilidad personal, el uso de la mascarilla, el distanciamiento y esa decisión última que tenemos cada uno de nosotros. Es el que exista o no la posibilidad de que la discoteca esté abierta, pues no quita mi libertad y decisión individual de acudir o no a aquellos lugares. Esto es clave, y el compromiso compartido entre todos para poder continuar y salir adelante. Omar, yo quisiera avanzar en otro tema. La Secretaría Técnica Planifica Ecuador actualizó ya los plazos para la entrega de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Creo que esto alivia un poco el debate que se venía teniendo, al menos aquí en la ciudad de Cuenca, frente a la premura que había para la entrega de estos documentos. Sin embargo, en conversaciones con concejales, si no me equivoco, con usted mismo, había la posibilidad de que el documento final sea ya remitido para que pueda entrar en un primer debate al interior del Consejo Nacional. Conocemos que la Secretaría Técnica, un poco consciente o reconociendo las dificultades que se dieron para trabajar estos documentos a propósito de la pandemia y las propias restricciones que ésta obligaba, ha autorizado que se entreguen hasta el 31 de diciembre de este año. Querida Rosanita, todavía no hemos recibido una notificación oficial, no podemos darlo por hecho, pero como habíamos comentado en alguna oportunidad, pues esa era una aspiración, no del GAT cantonal de Cuenca o de la ciudad de Cuenca en sí mismo, sino de absolutamente, yo pensaría que de todos, con honrosas excepciones,
de todos los GATS cantonales del país. Es un tema que hay que entenderlo en la complejidad y en la profundidad que evidentemente conlleva la planificación de la ciudad para los próximos 12 años en términos generales. Particularmente, y recalco una vez más, pues he tenido esa posibilidad de participar en más de 40 talleres en los sectores rurales, urbanos, con diferentes colectivos, y estuvo latente la preocupación generalizada de la ciudadanía de conocer más en profundidad las propuestas que han sido ya trabajadas y de continuar realimentándoles, afinando, diría yo, las propuestas para el PDOT y PUGS. Me alegro mucho de que haya esa posibilidad, de alguna forma sería tranquilizador, aunque debo comentarles, Rosanita, que en la preocupación latente que hemos tenido en todos estos últimos 3 meses, de forma personal y tengo que a nivel de diferentes concejales, le hemos pedido, le hemos solicitado al alcalde actuar con absoluta responsabilidad. Y me alegró escucharle en algún momento al alcalde decir, pues atendiendo a esta demanda ciudadana, esta necesidad de que podamos ampliar al máximo la participación de todos los cuencanos en sus opiniones y propuestas en el PDOT y PUGS, pues se estuvo dispuesto a recibir las sanciones que hubiesen derivado del no cumplimiento de las fechas, pero era más importante tener un documento de planificación lo más ampliamente consensuado posible. Si las fechas se ratifican para diciembre, recalco, creo que es un tema que es necesario para Cuenca y para la gran mayoría de consejos cantonales, el que nos demos esa pausa para profundizar más en los detalles. Pensaría, querida Rosanita, de que el documento pues ya tuvo un tratamiento interesante, importante, ha sido retroalimentado. Particularmente puedo dar fe de aquello en función de mi presencia en esos más de recalco 40 espacios de socialización Ahora, en Omar, donde en todo este recorrido al que del que usted comenta, estas reuniones con la gente, estas visitas, sobre todo a las parroquias, a las zonas rurales, ¿cuáles son quizás los cambios más importantes que se van a incluir o no se van a incluir? ¿Qué tipo de cambios? ¿Cuáles son las observaciones de todo este trabajo, de todo lo que se ha logrado recoger hasta este momento? ¿Cuánto de aquello se va a incorporar en este documento final que deberá ser debatido, ojalá lo más pronto posible? por supuesto, pensaría yo que en términos generales, haciendo alusión a la gran mayoría de la población, se ha centrado la atención de estos instrumentos de planificación en lo que se le llama el tamaño del lote mínimo, es decir, la posibilidad de que se pueda avalizar parcelaciones de terrenos hasta áreas que razonablemente puedan ser viables desde el punto de vista urbanístico, pero también pues conjugado con la realidad social. Debo manifestar que a la fecha, y obviamente de manera literal a la fecha, siguen vigentes las planificaciones de hace 20 años atrás, con alguna que otra ajuste que se lo ha hecho en el camino, pero básicamente, y hablando del sector rural, todavía está latente en algunos lugares que manifiestan un lote mínimo de 1 hectárea. Eso es real, Rosanita, en términos de lo que está en la normativa vigente. Pero ya en el territorio, como suele llamársele, en la práctica concreta, pues ya no existe básicamente lotes de ese tamaño en aquellos espacios. Se han reducido y fruto quizás de herencias o pues de las decisiones que cada uno de los propietarios han tenido para parcelar sus terrenos, pues ya no existen terrenos de ese tamaño. Es decir, se ha centrado la atención mucho en aquello. Al momento, pues en diferentes consideraciones territoriales, estos lotes mínimos se han reducido a 5,000, a 3,000, a 1,000, a 1,500, incluso hasta unos 750 metros, que en comparación con lo vigente es pues atender ya las realidades concretas de un amplio sector ciudadano. Sin embargo, no era suficiente aquello, pues hay ciudadanos que siempre tendrán una mirada estrictamente individual en lo que le afecten a cada uno de ellos y pretendían que ese lote mínimo, hablo personas que disponen por alguna razón como tal de lotes de 120, 150 metros, me refiero al sector rural, en donde ellos querían generalizar como norma de ciudad que se acepte ese espacio de terreno. Se ha explicado, yo creo que la gran mayoría ha comprendido de que no es posible llegar a ese nivel de parcelación,
pero que se ha reducido de manera amplia. A mi modo de ver, creería que sobre el 75% de las realidades concretas de los ciudadanos se han solucionado con las primeras propuestas. Sin embargo, algo que puedo anticipar y sigue siendo un borrador, recalco, mientras no haya la aprobación precisa en el Consejo Cantonal, cualquier criterio siempre será una propuesta. Pero al momento, pues hay una propuesta muy interesante, una salida muy social, diría yo, es reconocer la realidad que al momento existe y que se pueda, si algún ciudadano tiene 100 metros, 150 metros, 200 metros, pues entender que esa es su realidad social y como política pública reconocer aquella situación y hacer, ¿por qué no pensar en un compromiso, un consenso ciudadano de que de aquí a futuro pues pongamos unas limitantes en esta posibilidad de parcelación, so pena de que el sector rural peligrosamente está tomando connotaciones de sectores urbanos y esto tiene unas implicaciones más complejas. Primero, el poder atender con los servicios básicos como tal. Segundo, la ampliación de la mancha urbana que conlleva inversiones extremadamente importantes, casi imposibles de lograrlas. Hay datos de estudios que se han hecho con el propio Colegio de Arquitectos en el que de darse lugar a aquella indiscriminado crecimiento de la mancha urbana se requerirían inversiones que superarían los 20, 25 mil millones de dólares en los próximos 20 años, tema que sería totalmente insostenible. Este es uno de los frentes más importantes. Otro de los temas que preocupaba Omar tenía que ver con los montos de las sanciones. Algún momento llegó a decir que podría llegar entre los 20 y 40 mil dólares. ¿Esto cómo está? ¿Cómo se ha analizado este tema? Ya. Muchas gracias, Rosanita, porque vale la pena seguir insistiendo. Son dos temas separados. El uno, la planificación, el PDOT y PUS, ¿no? El plan y esta de era desarrollo la de ordenanza de control. Y el otro al que hace referencia es justamente es otro cuerpo de normativo, la ordenanza de control, que sí, lo había manifestado de manera pública y he pedido disculpas por aquello, mi posición personal en aquel momento, en no haber sopesado quizás los tiempos. Dadas las condiciones que estamos haciendo referencia, el PDOT y PUS debía habérselo implementado hace un año atrás, pero no se lo pudo hacer por las razones que ya se han explicado y a la fecha todavía no se lo ha logrado sancionar, no se lo ha logrado poner en vigencia. Mientras tanto, entonces, el tema de la ordenanza igual queda en suspenso, no se avanza ni se debatirá tampoco. ¿Cómo no? El cuerpo normativo de la ordenanza de control decía era un tema paralelo, pero por esta razón extraña, y ratifico una vez más, creo que fue un error haberlo aprobado esa ordenanza antes de que tengamos el PDOT y PUS, porque mal podemos sancionar con una norma a un tema de planificación que todavía no es, digamos, no es pertinente. De ahí que las condiciones que no viene el caso a analizar, pues nos habíamos sumado a esta petición ciudadana de derogatoria y efectivamente se lo llegó a ese nivel y está latente. Recuerdo, pues hubo el compromiso de los sectores ciudadanos que pedían la derogatoria, eran conscientes de que debe haber una normativa de control adecuada conforme a las realidades actuales, pero que estas deberán ser posteriores al PDOT y PUS. Les recuerdo, decía, está latente de que una vez aprobado el PDOT y PUS, pues de manera inmediata podamos construir la norma que complemente, la norma que establezca el control hacia el cumplimiento de estas normas de planificación. Estas normas de planificación no son una invención local, deberán estar sintonizadas, deberán estar acorde a la norma superior, y existe la norma superior al respecto, la LOTUX, que se la conoce, en la que están planteado el marco administrativo sancionador, así como el propio Código Orgánico Administrativo que plantean los procesos. Lo que ha hecho la norma local es viabilizar este marco normativo superior hacia la realidad concreta del cantón. Esto habrá que hacerlo, esto será posterior al PDOT y PUS, está latente. Y claro, siempre que hablamos de control de multa, obviamente la reacción ciudadana en primera instancia es de inconformidad quizás. Recordemos que cuando se nos denuncia algo en donde potencialmente se nos puede tocar hacia el bolsillo, pues siempre habrán reparos, pero entiendo que también la ciudadanía reconoce que debemos de hacer un compromiso de cumplimiento. El PDOT y PUS actual, creo yo, recalco, Rosanita, que va a acoger la gran aspiración de la ciudadanía en términos de planificación de ciudad
y complementario a aquello, pues en el futuro habrá que también hacer ese compromiso de cumplimiento de la normativa. No podemos tolerar que se construya en espacios prohibidos, en quebradas, en zonas de riesgo. Esto creo que todos los ciudadanos en pleno coinciden. Pues evidentemente en el caso de que con un adecuado control pues se observa que se existiría ese riesgo de construcción, habrá que aplicar la norma. Siempre decimos que ojalá no sea necesario llegar a aquello, pero si es que sucediera esa situación, habrá que tener la norma correspondiente. Hay otros temas que son también importantes, de que quizás no han sido visibilizados de manera adecuada, ¿no? Recalco, la mayoría de la atención se ha centrado en el lote mínimo, pero existen otros temas que deberán ser acuerdos de ciudad muy importantes para el futuro, como son la definición de las zonas de las ACUS, las zonas de protección ambiental. No podemos como cuencanos dejar a libre albedrío, si es que cabe el término, de los ciudadanos de que puedan invadir estos espacios. Creo que también hay consensos de que se deben poner prohibiciones absolutas, de que la mancha urbana ponga en riesgo la utilización de estos espacios que por responsabilidad como cuencanos debemos preservarlas para el futuro. Temas también importantes como la propia reubicación de la zona de tolerancia, temas como la potencial construcción o equipamiento de un nuevo aeropuerto, temas como también otros equipamientos como la Plaza del Ganado, son otros que no han sido quizás de una atención precisa, pero que serán parte de este instrumento de planificación que se lo deberá tocar en el Consejo Cantonal. De hecho, serán Rosanita, temas que tendremos que irlos debatiendo en los próximos días. El tiempo es corto. ¿Hay tal vez una fecha una fecha probable en la que podrían ya trabajar o debatir este documento, estos documentos? Sí, Rosanita, y esto me quería referir. Considero que es una noticia muy importante que complementa lo que usted nos anticipa y que estaremos a la espera de la notificación oficial de que los plazos se tendrían hasta fines del mes de diciembre. En esta semana, mañana martes y el próximo jueves, tendremos ya unos talleres formales en el Consejo Cantonal, incluso presenciales, también vale decir. Para nosotros quizás es una noticia también nueva. Hasta el momento el Consejo Cantonal ha venido sesionando de manera virtual en prevención de lo que han sido pues las medidas de contención del COVID como tal. El día de mañana, martes y el jueves, tenemos ya unos talleres formales, decía, en el sentido de que se nos ha hecho una citación acorde a lo que corresponde para conocer. Al ser en talleres, pues hay la libertad absoluta de emitir las opiniones que sean del caso, en ese afán, en primera instancia, de poner en común justamente todas estas mejoras, estas retroalimentaciones que se ha tenido fruto de las socializaciones con la ciudadanía. Hace unos 3-4 meses atrás ya tuvimos en el Consejo Cantonal invitaciones de talleres. Me permitiría decir que en aquella época eran informales, vía Zoom, en la que quizás no todos los concejales pudimos participar, algunos lo hemos hecho a plenitud, pero ahora pues ya es una condición obligatoria del Consejo. Conoceremos, lo analizaremos, lo trataremos y con las noticias que recalco usted indica, pues el alcalde tendrá la posibilidad de dosificar mejor el tema del tratamiento. Me permitiré insistir una vez más en que en algunos sectores ciudadanos pues hay necesidad de nuevamente regresar a hacer talleres de no solamente de socialización, sino unos talleres para compartir el progreso y de que se pueda observar estos cambios realizados. Creo que va a ser un tiempo muy importante para continuar en ese afán de consensuar las propuestas. Hay que ser honestos, no podrán incluirse todas las aspiraciones de los ciudadanos, pero también, como ya me he permitido ser insistente, la invitación a que podamos poner en la tela de discusión el bien común antes que el bien individual. Bien. Todos los criterios, las necesidades individuales son importantes, pero siempre quedarán supeditadas a estas más grandes decisiones en cuanto al bien común. Muchas bien, Omar, gracias. Queremos Rosalita. agradecerle su participación en esta mañana. Ha sido el concejal Omar Álvarez quien nos ha dado algunos detalles más de lo que fue la aprobación del paquete de reformas a la ordenanza y que permite ciertas flexibilidades, sobre todo en la movilidad y apertura de nuevos servicios y también, por supuesto, los avances en este debate importante para la ciudad.